Bien, mi tema es la garantía de motivación en el marco de este seminario en el que vamos a abordar jurisprudencia en materia de derecho procesal. Bueno, lo primero que hay que decir es que la garantía de motivación es una garantía mínima del debido proceso, pero más allá de conceptuarla, creo que es importante recordar la razón de por qué esa garantía está presente como una garantía mínima, ¿no? Y una de las razones principales es que la garantía de motivación es la que legitima o dota de legitimidad las decisiones tomadas por autoridades jurisdiccionales. En la medida en que se puede explicar cuáles fueron los argumentos o las razones por las cuales esa autoridad tomó esa decisión. En ese sentido, en la jurisprudencia de la Corte también se ha hecho referencia a esta definición de la Corte Interamericana en torno a la motivación. Y se dice acertadamente, y estas son palabras exactas de la Corte Interamericana, también tomada por nuestra Corte, diciendo que la motivación es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión, ¿sí? Esta es una cuestión importante porque no se trata solamente de explicar, sino de justificar por qué la autoridad judicial ha llegado a esa decisión, por qué ha llegado a esa conclusión y dando suficientes razones para el efecto. Y un poco yéndonos ya a cómo ha evolucionado esta garantía de motivación desde la jurisprudencia de la Corte Constitucional, es importante referir a lo que era antes la Corte. Me refiero específicamente a la conformación 2008 o 2018. En la diapositiva ustedes van a poder ver de una forma más ampliada cómo se abordó esta garantía de la motivación a partir de un test en concreto, que es el test de la motivación. Sin embargo, por efectos de tiempo me permito indicar que estas son varios fallos que permiten evidenciar que la Corte en su práctica le daba contenidos diferentes a estos estándares, ¿no? Y claro, no ayudaba mucho a la certidumbre ni saber cuáles eran los estándares con los cuales tal decisión judicial iba a ser escrutada o evaluada, ¿no? Así, bueno, se trataba en el test de motivación la razonabilidad. En unos momentos era si se usaban correctamente los principios de la Constitución, en otro momento era si solamente se enunciaban, en otro momento, en otras sentencias era si, digamos, la decisión era razonable, si es que se relacionaban estos principios con el caso, o si había coherencia o armonía. Como ven, son criterios dispares respecto al mismo periodo de conformación. Luego, la lógica también se trataba de forma dispar. En algunas sentencias se evaluaba la coherencia de los argumentos, en otras sentencias se usaba la adecuada carga argumentativa, se confundía con la coherencia. Luego, la comprensibilidad a su vez también se refería indistintamente en unas sentencias respecto a la claridad del lenguaje de la autoridad jurisdiccional, en otras se hablaba de la comprensión efectiva y en otras la comprensibilidad era la consecuencia de haberse cumplido los dos primeros parámetros. Entonces, como ven, eran múltiples fallos que daban contenidos diferentes a estos estándares y no había, y digamos el foro no podía decir que había certidumbre en cuáles eran los estándares aplicables de forma general para evaluar la motivación de una decisión jurisdiccional. Por esa razón principalmente fue que la Corte, la actual conformación del 2019 hasta presente fecha 2022, se separa de este test de motivación y introduce en sus jurisprudencias y en varias sentencias otro concepto de la garantía y la entiende desde los mismos parámetros de la Constitución. Digamos, no hace un test como tal, pero sí observa cuál es el texto constitucional y de allí extrae los estándares o elementos, ¿no? Tanto la enunciación de normas como la enunciación de los hechos del caso y la explicación de la pertinencia de estas normas a los antecedentes de hecho. Y así vinieron bastantes sentencias en este periodo 2019-2022. Luego, en el año 2021, concretamente el 20 de octubre del 2021, se emite esta sentencia que es bastante relevante, que es la 1158-17 EP del 2021, que se titula Caso, la garantía de motivación. Esta es una sentencia de sentencias, en realidad, porque compila cómo ha venido tratando la Corte esta garantía de motivación. Se aleja de forma explícita. Los jueces en ese momento decidieron dar razones por las cuales van a dejar de aplicar el test de motivación y ahora van a fijar estos estándares. Y en la misma sentencia, además, se dieron estas pautas de cómo identificar en la práctica, ya en términos prácticos, cuando una decisión jurisdiccional está motivada, ¿sí?
Solamente para hacer un breve recuento, además de lo que ya he mencionado, la Corte, al momento de dictar esta sentencia y separarse el test de motivación, entre sus principales razones que dio para hacerlo, es que este test de motivación que se usaba por la conformación anterior ignoraba, y esas son palabras de la Corte, ignoraba prácticamente el contenido del artículo 76.7L de la Constitución, que no refería a una motivación correcta, sino más bien a una estructura de la motivación, esto es denunciar normas, enunciar los hechos y la pertinencia de estas normas a los hechos de cada caso, ¿sí? Bien, y en honor al tiempo y abordar los aspectos más relevantes de esta sentencia, les he traído las 3 pautas principales que a mi modo de ver son los que se aplican hoy en día en la práctica de la Corte de forma reiterada, ¿sí? Lo primero es que en esta sentencia la Corte establece un criterio rector. Dice, toda argumentación jurídica debe tener esta estructura mínimamente completa, ¿sí? Y por una parte señala a la fundamentación normativa y por otra a la fundamentación fáctica, ¿sí? La fundamentación normativa se refiere a enunciar, pero además de enunciar, también justificar por qué tales normas o principios jurídicos son aplicables a los hechos del caso, ¿sí? Lo segundo es la fundamentación fáctica. Aquí no solamente se trata de enunciar hechos, sino de justificar de forma suficiente por qué esos son los hechos que se dan por probados en el caso en concreto. La Corte también, cuando habló de esta primera pauta o esta fundamentación normativa y fáctica, reconoció que hay ciertos casos en los cuales la fundamentación fáctica puede ser obviada o puede tener un desarrollo ínfimo, ¿no? Esto se trata cuando los jueces resuelven asuntos de puro derecho o cuando los hechos son notorios, públicamente evidentes, por los cuales la fundamentación fáctica es menor. En esta primera pauta también la Corte reconoce que no todas las decisiones se motivan de la misma manera y así incorpora este tema de la suficiencia, ¿no? Y se pregunta a la Corte, ¿cuándo una motivación es suficiente? Y la respuesta es, no es una cuestión de sí y no, sino es una cuestión de grados. Y ahí es cuando menciona el estándar de suficiencia, ¿no? Claro, este estándar es el desarrollo argumentativo que razonablemente, dice la Corte, debe tener o debe exigirse en una decisión. No es lo mismo, dice la Corte, motivar una sentencia penal que, como todos sabemos, debe respetar varias garantías del debido proceso, que, por ejemplo, motivar un acto de simple administración, ¿no? Digamos, son rigurosidades distintas y este estándar de suficiencia se puede especificar en contextos particulares. Inclusive la Corte, para explicar este estándar, hace referencias a las garantías jurisdiccionales, ¿no? Y dice, claro, cuando estamos en ese ámbito, la fundamentación normativa y fáctica debe ser suficiente, pero eso implica además un pronunciamiento sobre el objeto de la garantía jurisdiccional, ¿no? En el caso de acciones de protección, el juez tiene que claramente pronunciarse sobre los derechos que han sido presuntamente vulnerados para entender que esa decisión está suficientemente motivada. La segunda cuestión o segundo aspecto que quería mencionarles de esta sentencia, que como les digo es la sentencia de sentencias y compila los criterios o las pautas principales que hoy en día utiliza la Corte para escrutar si tal decisión o no cumple con esta garantía mínima del debido proceso, son las deficiencias motivacionales. La Corte empezó a poner ejemplos con un esfuerzo, digamos, refirió a varias sentencias previas en los cuales la Corte ya había identificado ciertos vicios motivacionales. Y viendo a partir de la observación de esos casos, pudo generalizar y deducir deficiencias motivacionales, ¿sí? Y bueno, la Corte dijo que cuando hay una deficiencia motivacional, siempre se refiere a una de los siguientes 3 tipos, ¿no? La primera es la inexistencia, es decir, no hay motivación, la decisión carece totalmente de fundamentación. La Corte pone ejemplos, ¿no? Como si solamente, y pasa, pensáramos que no pasa, pero pasa. Ahí está la sentencia específica en la que pasó, que solo se transcribió la demanda de acción de protección, se transcribió lo que pasó en la audiencia pública y se decidió. Entonces, en ese evento la motivación es inexistente. La segunda deficiencia motivacional es la insuficiencia, ¿no? Esto es cuando la argumentación jurídica
es insuficiente respecto de algunos de los criterios rectores, sea respecto a la fundamentación normativa o la fundamentación fáctica. Y la Corte nuevamente ejemplifica y dice, claro, es como cuando un juez se declara competente en una garantía jurisdiccional, digamos una acción de protección, no es suficiente que diga que el acto fue celebrado en tal lugar, sino además ver sus efectos. Si ese es el segundo parámetro para delimitar mi competencia como juez de esa acción de protección, debería abordarlo, ¿no? Entonces, claro, si no lo abordo, sería eminentemente insuficiente. Y la Corte cita un caso en el que ya pasó para demostrar cómo esta deficiencia motivacional ya ha sido inclusive encontrada en un caso concreto. Y por último, que es la más complicada, es la deficiencia motivacional que se llama la apariencia, ¿no? La apariencia. En este caso estamos frente a decisiones que son aparentemente motivadas, es decir, que cuentan con una fundamentación jurídica, que cuentan con una fundamentación fáctica, pero en realidad, leyendo la profundidad, vamos a encontrar algún vicio motivacional. Y la Corte, para clarificar cómo se va a aplicar este estándar, pone un listado de 4 vicios que podrían darse en las decisiones jurisdiccionales, ¿no? Lo primero, dice la incoherencia, ¿no? A veces parece que la decisión está motivada, la leemos y tiene normas, tiene hechos del caso, tiene más o menos la pertinencia de lo que se está tratando, pero logramos encontrar estos vicios. El primero es el tema de la incoherencia, que puede ser lógica o decisional. Incoherencia lógica, eso ocurre cuando la sentencia o decisión dice un enunciado y luego a continuación dice otro enunciado que contradice al primero, ¿sí? También he encontrado casos en que hay incoherencia decisional, esto es, la fundamentación va en una línea, pero luego la decisión no es consecuente. Por ejemplo, la Corte ejemplifica, es como que un tribunal de alzada diga que no hay competencia, que hay nulidad del proceso y sin embargo se pronuncia sobre los méritos del caso. Eso no es posible. La fundamentación no da para tomar esa decisión. El segundo vicio motivacional que encontró la Corte es la inatinencia. Este es cuando la fundamentación jurídica o fáctica de la decisión no tiene que ver con el asunto o punto controvertido, ¿no? Y también pone ejemplos la Corte, está el caso citado en la diapositiva. El caso era, claro, si había indefensión o no. Y la Corte, bueno, en este ejemplo, el juzgado inferior dijo, no hay indefensión, pero claro, si va a llegar a esa conclusión, si lo está diciendo, lo óptimo es que diga, bueno, ¿cuáles son las formas en las que se defendió o no pudo defenderse la persona? Sin embargo, la Corte, o en este momento los juzgados de instancia, no dieron en el punto que tiene que ver con la controversia. El tercer vicio motivacional es la incongruencia, ¿no? Que se puede dar frente a las partes o frente al derecho. Y claro, la Corte dice que hay incongruencia frente a las partes cuando los jueces no resuelven o no se pronuncian sobre alguna cuestión que es relevante, tan relevante que puede hacer cambiar el sentido de la decisión. Hay otra forma de incongruencia que es frente al derecho. Esto es cuando el sistema jurídico, sea la ley, sea la jurisprudencia, obliga al juez a pronunciarse sobre algún punto en concreto y este juez no lo hace, ¿no? Como el ejemplo que vimos hace un momento, digamos lo óptimo en una acción de protección es que se pronuncien sobre el objeto de la garantía, si hay o no vulneración de derechos, algo que no se puede obviar. Y por último, la incomprensibilidad. Este es otro cuarto vicio que la Corte lo puso como estándar, ¿no? Y claro, es cuando la argumentación jurídica no es razonablemente inteligible, ¿no? Y claro, la Corte pone ejemplo porque ya pasó también, llegó una sentencia a la Corte en la cual no se entendía si las razones eran consideraciones del tribunal que dictaba la sentencia o la transcripción de las alegaciones de la parte, ¿no? Digamos, si razonablemente no se puede distinguir eso en una decisión, entonces realmente incurre en este vicio motivacional como es la incomprensibilidad. Y bueno, otro tema relevante que también quería mencionarlo, y esta es una de las razones por la cual la Corte se apartó del test de motivación, y que está en la sentencia 392-13EP, es que cuando uno analiza motivación en una sentencia, cuando analiza esta garantía mínima del debido proceso, uno analiza la estructura. Es decir, que se
cumpla con los criterios mínimos, con este criterio rector de tener una fundamentación fáctica y una fundamentación normativa. Pero eso no implica que a través de la garantía de motivación la Corte va a analizar si tal decisión es correcta o incorrecta. Solamente va a verificar que en efecto cumpla con esos criterios mínimos de motivación. Y otro tema relevante también que quería, en honor al tiempo, solo mencionarlo porque es importante. La garantía de motivación suele ser la puerta para que la Corte, en acciones extraordinarias de protección, se pronuncie sobre el mérito de la garantía jurisdiccional. ¿Sí? Digamos que viene un habeas data, un habeas corpus, se pone una AEP, la Corte, si observa que hay una indebida motivación por parte de los jueces inferiores, puede entrar a conocer el mérito de la causa. ¿Sí? Esto es las pretensiones y las excepciones del proceso de origen, de ese habeas data, de ese habeas corpus, etc. Y eso, claro, lo hace siempre y cuando se cumplan los requisitos que están establecidos en sentencia 176 EP del año 2019, ¿no? Ahora, esto lo hace la Corte de oficio y de forma excepcional cuando estos casos comporten gravedad, novedad, relevancia nacional o inobservancia de precedentes establecidos por el mismo organismo. Dos aclaraciones finales que creo importante hacer respecto a la sentencia 1158-17-P. Lo primero es que la Corte aclara que no es indispensable para una parte procesal identificar cuál es el vicio motivacional cuando alega que se viola la motivación. ¿Sí? Es decir, la Corte libera de ese estándar a la argumentación de la parte procesal para darle una mayor posibilidad de acceso a la justicia, de que sus argumentos puedan ser conocidos. Sin embargo, respecto de los jueces, la postura es otra. Por el contrario, la Corte dice que los jueces están obligados, en virtud de esta sentencia, a cada vez que se pronuncian sobre un cargo relacionado a la garantía de motivación, tienen que ofrecer una argumentación suficiente basada en las pautas que acabamos de ver de forma sintetizada en esta ponencia, ¿sí? Y otra cosa adicional es que la Corte en esta sentencia además dijo que estas pautas de argumentación jurídica pueden servir también para los actos administrativos con las debidas modificaciones. Y en vista que ya se me acabó el tiempo, solamente diré brevemente las conclusiones. La motivación hoy en día ya no es el test de motivación, la Corte abandonó ese test. Hoy en día el criterio rector es la fundamentación fáctica y jurídica suficiente. Esto no implica la corrección de la decisión judicial, implica justificar con razones y de forma específica la decisión, hacerse cargo de los argumentos de las partes, de los hechos dados por probados en el caso. Y claro, todo esto deviene en la misma estructura del artículo 76.7L. Y más allá de los vicios que pudiera mencionarse y que ya los he abordado en esta exposición, lo importante es identificar el estándar, ¿no? En contextos particulares. Por ejemplo, como lo dije hace un momento, si estamos en garantías jurisdiccionales, es de suma importancia que el juez constitucional se pronuncie sobre el objeto de la garantía, independientemente de la que sea esta, si es acción de protección sobre los derechos presuntamente vulnerados. Si es un habeas corpus, pues tendrá que ver respecto de si la privación de libertad tiene las condiciones de ser ilegal, arbitraria. En habeas data igual, si es que hubo acceso o no, si es que hubo el tema de rectificación, es decir, hay que ver la motivación también según este estándar de suficiencia y los contextos particulares de cada caso. Muchas gracias.